El aire quieto del oeste ocultaba secretos más oscuros que el polvo del desierto. El doctor Charles Whitmore, respetado en el pequeño pueblo de Havenwood, era la imagen misma de la rectitud y la ciencia. Sin embargo, bajo su fachada pulcra se gestaba una podredumbre tan fría como el invierno de las montañas rocosas. Charles no buscaba la cura, sino la fortuna de su esposa, Sarah, una mujer de herencia rica, consumida lentamente por un veneno indetectable, el arsénico, administrado gota a gota con la precisión metódica de un cirujano. Sarah languidecía y Charles, con una frialdad escalofriante, ya planeaba su futuro con Elara, su joven y ardiente amante. Todos en Havenwood lamentaban la enfermedad de la pobre Sarah, mientras el doctor derramaba lágrimas falsas sobre su lecho de muerte. El funeral fue un espectáculo de luto fingido. Bajo un cielo plomizo, mientras el ataúd de caoba esperaba en la tierra recién removida, ocurrió algo que rompió el orden racional del doctor. Un cuervo negro, de un negro tan absoluto que parecía absorber la poca luz del día, descendió del cielo y aterrizó directamente sobre la tapa del ataúd. Se quedó allí, inmóvil, observando a Charles. Un murmullo recorrió la multitud de dolientes. El miedo ancestral al augurio. Es una señal, susurraban los viejos. Charles, el hombre de ciencia, sintió un escalofrío que no podía atribuir a la temperatura. Un ave estúpida, pensó con desdén. Pero cuando el pastor terminó la oración y los sepultureros se movieron para cerrar la caja, el cuervo no se marchó. Graznó, un sonido áspero que resonó en el silencio, y luego levantó el vuelo, no lejos, sino directo hacia el techo del carruaje del doctor. El crimen perfecto, creía Charles, se había manchado con el graznido de una criatura. El inicio del tormento había llegado. El sol del mediodía golpeaba sin piedad el desierto, pero el calor no podía secar el miedo que comenzaba a arraigarse en el alma del doctor. Nadie imaginaba que ese pájaro sería el testigo más implacable que el oeste jamás conocería, y que el luto pronto se convertiría en una pesadilla vigilante. Si te gustó este inicio tan inquietante, suscríbete para ver más contenido interesante. Deja un comentario abajo para decirnos desde qué país la escuchas. El cuervo se había convertido en una sombra alada, un ancla viviente a la culpa de Charles. El doctor intentó ignorarlo, volviendo a su práctica diaria, tratando de convencerse de que la lógica prevalecería sobre la superstición. El ave simplemente se posaba en el alero de su consulta, observando con ojos que parecían pozos de tinta. La rutina era su único escudo. Pero el cuervo no jugaba según las reglas de la razón. Una mañana, al abrir su escritorio, Charles encontró algo que lo hizo jadear. La sangre se le heló en las venas. No era el cuervo quien dejaba los objetos, sino que los objetos aparecían inexplicablemente en lugares que solo Sarah y él conocían. Primero fue un pañuelo de encaje bordado por Sarah, dejado sobre la silla del dentista en la plaza principal. Luego, la pequeña caja de música que él le regaló en su primer aniversario, colocada en el bebedero de los caballos, sonando su melodía melancólica al ser tocada por el viento. Los ciudadanos de Havenwood comenzaron a murmurar de nuevo, atribuyendo los sucesos a espíritus inquietos. Charles intentaba explicarlo todo con vibraciones telúricas o travesuras infantiles, pero su voz se quebraba. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, miró el reloj de pared. Eran las 3:33 a.m. Justo en ese instante, un golpe seco resonó en la ventana de su dormitorio. Allí estaba él, el cuervo, posado perfectamente, observándolo sin parpadear. Era la hora exacta en que Sarah había exhalado su último aliento. Charles corrió a la ventana, sus nudillos blancos al agarrar el marco. «¡Vete, demonio!», gritó en el silencio de la noche.
El cuervo solo inclinó la cabeza y emitió un graznido que, bajo la luz espectral de la luna del desierto, sonó alarmantemente parecido a una sílaba alargada, casi como un nombre susurrado en el viento gélido. El médico se retiró, temblando, preguntándose si su mente, desgastada por el engaño y la falta de sueño, estaba finalmente quebrándose bajo el peso de su secreto. Sus manos temblaban como hojas al viento, incapaces de sostener su estetoscopio con firmeza. El racionalista. La presión mental se volvía insoportable. Charles comenzó a ver el cuervo incluso cuando sabía que no estaba allí. Una mancha negra en el rabillo del ojo, una sombra demasiado oscura en el reflejo del agua del lavabo. El segundo evento verdaderamente devastador ocurrió durante una cena formal en su casa, invitando a los pilares de la comunidad, el banquero y el juez. La conversación giraba sobre la nueva línea férrea y los dividendos futuros, un intento desesperado de Charles por anclarse a la normalidad. Justo cuando el juez levantaba su copa de whisky para brindar por la prosperidad de Havenwood, la puerta principal se abrió con un crujido lento, como si alguien la hubiera empujado desde el interior. El cuervo entró con paso regio. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo de plata. El ave caminó deliberadamente sobre la alfombra persa, ignorando a los invitados congelados, y se dirigió directamente al centro de la mesa. Abrió su pico negro y dejó caer un pequeño vial de vidrio opaco que rebotó levemente sobre el mantel blanco antes de detenerse. Era el frasco vacío, el que había contenido las dosis finales del veneno de Sarah, un frasco que Charles había enterrado personalmente cerca del establo. El cuervo, entonces, comenzó su cacofonía, un graznido repetitivo, gutural, que se transformaba bajo la tensión febril de Charles en sílabas reconocibles. ¡Sarah! ¡Sarah! El sonido llenó la estancia, acusatorio, implacable. El rostro del doctor palideció hasta volverse a ceniza. El banquero dejó caer su copa. El cristal estalló en 1000 pedazos. El juez, un hombre acostumbrado a la sangre fría del juicio, se cubrió la boca, horrorizado. Charles se levantó de golpe, tirando su silla al suelo. ¡Basta!, rugió, su voz convertida en un grito desquiciado. El cuervo, con un último graznido que se disolvió en un silencio espectral, voló hacia la ventana abierta. Charles se dio cuenta entonces de que no estaba lidiando con un pájaro, sino con la manifestación física de su propia ruina. Mientras compartimos esta historia extraordinaria. Dramático western cinemático. Dorada hora. Sombra perturbadora. El Dr. Whitmore se sumergió en la locura. La cena se había disuelto en un caos silencioso. Nadie se atrevió a mencionar el incidente, pero la certeza de la culpabilidad flotaba en el aire como el humo de un incendio forestal. Charles se convenció de que Sarah había encontrado una forma, a través de alguna creencia arcana del viejo oeste, que él, el científico, había despreciado, de habitar esa criatura para atormentarlo. Intentó el asesinato metódico del pájaro. Primero, un disparo con su rifle de repetición a través de la ventana, pero el cuervo se había desvanecido milisegundos antes. Luego, colocó trampas, cebadas con maíz y carne, pero el ave parecía saber instintivamente dónde se encontraba el peligro. Cada intento fracasaba de forma humillante. El cuervo no solo regresaba, sino que parecía burlarse de él. Charles empezó a ver el pájaro posado sobre el cartel del último condenado en la oficina del sheriff, o mirando desde las vigas del salón mientras él bebía solo, el whisky ardiendo en su garganta sin aliviar la quemadura interna. La paranoia se apoderó de él. Dejó de ver pacientes. Su amante, el ara, empezó a mirarlo con temor.
notando los círculos oscuros bajo sus ojos y los espasmos nerviosos de sus manos. «Charles, estás cansado, tienes que descansar», le decía ella, pero él solo podía ver el negro profundo del plumaje en sus sueños. Finalmente, tomó la única decisión lógica para un hombre acorralado: huir. Recogió sus ahorros, preparó un caballo y a medianoche escapó de Havenwood en dirección al oeste, hacia los territorios sin ley de Utah, donde esperaba que el vasto desierto pudiera tragarse su secreto y al observador emplumado. Condujo día y noche, sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza. El sol del desierto era un martillo ardiente y el horizonte se extendía infinito, prometiendo olvido. Mientras cabalgaba a través de un cañón estrecho y polvoriento, sintió que el aire se enfriaba detrás de él. Levantó la mirada hacia la pared rocosa. Allí, perfectamente posado sobre una cornisa que parecía imposible de alcanzar sin alas, estaba el cuervo, mirándolo fijamente. No solo lo había seguido, sino que había tomado la ruta más difícil, demostrando una tenacidad que superaba cualquier instinto animal conocido. El doctor comprendió: huir era inútil. El castigo había encontrado su forma y no tenía intención de renunciar a su presa. 100 millas de desolación árida, de cactus retorcidos y cielos crueles. Y el cuervo seguía allí. Charles ya no cabalgaba, se arrastraba, su mente hecha jirones. Había cruzado el límite estatal, esperando que la ley o la distancia pudieran romper el hechizo, pero el pájaro era un ancla espiritual. La sed y el agotamiento lo llevaron a un pequeño puesto de avanzada, casi un espejismo en el calor. Necesitaba agua, necesitaba un respiro antes de continuar su camino hacia el olvido. Se detuvo en la única iglesia del lugar, una estructura de madera simple, donde el pastor oficiaba el servicio dominical para un puñado de mineros y rancheros endurecidos. El doctor entró, desesperado por el sonido de una voz humana que no lo acusara. El cuervo no... 100 millas de desolación árida, de cactus retorcidos y cielos crueles. Y el cuervo seguía allí. Charles ya no cabalgaba, se arrastraba, su mente hecha jirones. Había cruzado el límite estatal, esperando que la ley o la distancia pudieran romper el hechizo, pero el pájaro era un ancla espiritual. La sed y el agotamiento lo llevaron a un pequeño puesto de avanzada, casi un espejismo en el calor. Necesitaba agua, necesitaba un respiro antes de continuar su camino hacia el olvido. Se detuvo en la única iglesia del lugar, una estructura de madera simple, donde el pastor oficiaba el servicio dominical para un puñado de mineros y rancheros endurecidos. El doctor entró, desesperado por el sonido de una voz humana que no lo acusara. El cuervo no estaba a la vista. Charles se sentó en la última fila, sintiendo que finalmente podía permitirse 10 minutos de tregua. El pastor hablaba de redención y verdad, y el doctor cerró los ojos, casi dormido por el agotamiento. Fue entonces cuando el silencio de la iglesia fue rasgado por un aleteo violento y ensordecedor. El cuervo entró por la ventana abierta del campanario, batiendo sus alas contra los bancos, creando una ráfaga de viento sucio y frío. La congregación entera se levantó de un salto, gritando. El ave no se detuvo a graznar o a observar a Charles. Voló directamente hacia el púlpito. Con una precisión espeluznante, dejó caer un pequeño objeto encuadernado en cuero negro justo frente a la Biblia abierta del pastor. Era el diario personal de Sarah. El doctor sintió que sus rodillas cedían, el aire abandonaba sus pulmones. El diario, el único testigo que Charles pensó haber incinerado, el registro íntimo de sus síntomas, sus dolores y, al final, sus sospechas susurradas contra su propio esposo. La criatura había recuperado la prueba irrefutable del crimen. El pastor, un hombre corpulento, con una barba canosa que denotaba sabiduría y años bajo el sol, levantó el diario con manos temblorosas. La gente del puesto de avanzada se apiñaba, la curiosidad eclipsando el miedo al augurio. Él abrió la cubierta gastada y comenzó a leer las últimas entradas de Sarah, la voz resonando en la austera nave de madera. El arsénico me quema por dentro, lo sé. Siento ese sabor metálico incluso después de cepillarme los dientes. Charles me mira con ternura,
pero sus ojos ahora son los de un carnicero que calcula el peso de su ganado. Si algo me sucede, no fue la fiebre del río, fue el hombre que juró protegerme. Que el cielo castigue su perfidia. Cada palabra leída era un clavo más hincado en el ataúd de Charles Whitmore. El doctor, que había sido un observador pasivo de su propia caída, ya no podía soportarlo. El cuervo, todavía posado en el borde del púlpito, miraba fijamente al hombre en la penumbra. Las palabras del pastor se convirtieron en un rugido acusador en los oídos de Charles. La racionalidad había muerto hacía días, y lo que quedaba era pura adrenalina y desesperación. En ese momento, el doctor se puso de pie. Sus movimientos fueron bruscos, descontrolados, como un caballo salvaje soltándose de la soga. Su traje estaba arrugado, su cabello largo y desordenado. Se tambaleó hacia adelante, apuntando con un dedo tembloroso al pastor y luego al pájaro negro. «Sí, la maté», gritó, su voz desgarrándose. El grito hizo eco en las paredes de madera. Los presentes se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de horror y validación sombría. «La envenené, fue mi culpa», confesó, con una vehemencia aterradora. Luego, su voz se rompió en un lamento desgarrador, dirigido a la criatura negra que lo había perseguido hasta el fin del mundo. «Pero está muerta. ¿Por qué no puede dejarme en paz? ¿Por qué no puede dejarme morir en silencio?» La confesión se extendió por el pequeño salón, confirmada ante 2 docenas de testigos, hombres y mujeres acostumbrados a la brutalidad, pero no a la maldad tan fría y científica. La ley, representada por el sheriff del puesto de avanzada, que había estado en la iglesia, se movió con la rapidez implacable que solo el viejo oeste permitía para tales crímenes. Arrestaron al doctor, encadenando. El juicio fue breve. La confesión, grabada por varios testigos, fue la condena en sí misma. El pueblo de Havenwood, al enterarse de la traición del respetado doctor, exigió la justicia más rápida y severa. Charles fue llevado a la horca en la plaza principal de su propio pueblo 3 semanas después de su confesión pública. La multitud era inmensa, 200 almas reunidas para presenciar el final de la farsa. El sol comenzaba su descenso, tiñendo las fachadas de madera con tonos de fuego y sangre, un espectáculo apropiado para la ejecución. Charles, despojado de su bata de médico, vestido con harapos, subió los escalones del patíbulo con una resignación espectral. No hubo súplicas ni lágrimas, solo el silencio opresivo de la culpa consumada. Justo cuando el encargado de la ejecución colocaba la soga de cáñamo alrededor de su cuello, la atención de la multitud se desvió hacia arriba. Allí, posado en el travesaño superior del patíbulo, a pocos metros de la cabeza del condenado, estaba el cuervo. Era el observador final, el ujier espectral del juicio. El pájaro no graznó ni se movió mientras el encargado retiraba el apoyo de madera bajo los pies del doctor. El cuerpo de Charles Whitmore se desplomó en el vacío, su cuello roto con un chasquido seco que resonó por toda la plaza, silenciando a la multitud. En ese preciso instante, el cuervo levantó la cabeza y graznó 3 veces. Un graznido profundo, resonante, 3 negaciones simbólicas que rompían el aire del atardecer. Luego, sin mirar el cuerpo que colgaba, el ave desplegó sus alas masivas y voló hacia el este, hacia el cementerio de Havenwood. Los testigos lo siguieron con la mirada hasta que se posó sobre la lápida recién colocada de Sarah Whitmore. Se quedó allí, un guardián oscuro, hasta que la última luz del día se extinguió sobre las praderas y luego desapareció, dejando tras de sí un silencio absoluto. En el viejo oeste, puedes engañar a los vivos, pero no a los muertos. La desaparición del cuervo fue tan misteriosa como su aparición. Nunca más se le vio sobrevolar Havenwood ni los territorios circundantes. La leyenda, sin embargo, se solidificó en el alma del pueblo. La historia del Dr. Whitmore y su atormentador emplumado se convirtió en una advertencia susurrada
en las cantinas y ranchos. La ciencia había fallado a Charles Whitmore. Solo la venganza, vestida de plumas negras y ojos eternos, había logrado la justicia. El pueblo nunca entendió cómo el pájaro había recuperado el diario, pero la verdad era irrelevante. Lo que importaba era el mensaje imborrable. El mal, por muy científico o calculado que fuera, siempre deja un rastro, un eco que las leyes de los hombres no pueden silenciar. El sol se había puesto sobre la vida de Charles, pero el legado de Sarah, preservado por un guardián improbable, permanecía como una leyenda. Esta no fue una historia de valentía con revólveres o duelos al mediodía. Fue una historia de la conciencia manifestándose, de la culpa que encuentra su propia mensajería. El sheriff local, al cerrar el expediente, anotó una sola línea. El acusado se autocondenó en presencia de evidencia sobrenatural. El cuervo se había asegurado de que el hombre racional no encontrara paz ni en la muerte. La lección se asentó profundamente en el corazón de la frontera. La tierra del oeste guarda sus secretos, pero exige un precio por aquellos que intentan deshonrar sus promesas de honestidad y justicia, incluso si esa justicia debe ser orquestada por un pájaro que se niega a aceptar un epitafio falso. Esta es una historia donde la crueldad más despiadada se encuentra con la bondad más pura. ¿Has presenciado algo similar? Compártelo en los comentarios. El pueblo de Havenwood tardó años en sacudirse el recuerdo de aquel otoño de 1881. Los niños crecieron escuchando la historia del doctor y el cuervo, usándola para infundir terror en cualquiera que considerara mentir a sus padres. La casa del doctor, con su jardín bien cuidado y su fachada de prestigio, quedó vacía, un monumento silencioso a la hipocresía devorada por la paranoia. Elara, la amante, desapareció poco después, incapaz de soportar la atmósfera cargada de reproche y el espectro de Sarah. Ella entendió que el amor sin honor es tan venenoso como el arsénico. En el cementerio, la tumba de Sarah comenzó a florecer de forma inusual. Mientras otras lápidas se erosionaban bajo el clima brutal, la de ella, extrañamente, parecía siempre rodeada de una hierba más verde, un pequeño santuario bajo el vasto cielo del oeste. Los pocos que se atrevían a visitarla juraban que, en las mañanas brumosas, escuchaban un graznido suave, casi melodioso, proveniente de las ramas del viejo roble sobre su sepulcro. Era el eco de un vigilante que había cumplido su promesa. La verdad saldría a la luz, no importa cuán perfectamente fuera enterrada. El crimen perfecto no existe en el oeste, porque el desierto tiene ojos que ven más allá de la carne y el hueso, y el alma, una vez perturbada, siempre encontrará un camino de regreso. El sol se despidió por última vez en esa historia con un estallido de naranja y púrpura sobre las colinas, una promesa de que, aunque los hombres fallan, las consecuencias son eternas. Es hora de reflexionar sobre este relato de justicia implacable.